Y partamos con Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateo 15, 14 dice el Señor Jesús: dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Este pasaje es bien interesante porque nos habla de cómo funciona el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es un reino de esclavitud, es un reino de incredulidad, es un reino de ceguera, es un reino de velos, es un reino de muerte, es un reino de condenación, es un reino de perdición. Hemos visto ya casi durante 2 o 3 semanas cómo el trabajo de Satanás es cegar a la gente. Por eso cuando usted ve una secta, ¿qué es una secta? Es un lugar que aparentemente se habla la Biblia. Cuando usted encuentra una secta, hay muchas sectas en el mundo. Si usted quiere saber si está en un lugar correcto o incorrecto, usted puede darse cuenta a través de algo muy sencillo. En ese lugar se exalta más al hombre de ese lugar o a Dios. Si en ese lugar el pastor, que merece respeto y honra, ya no se respeta ni se honra, sino que se idolatra, salga corriendo. Eso es una secta. Las sectas están fundadas ¿en quiénes? En hombres. Lo que dijo, por ejemplo, lo que hablan los testigos de Jehová, lo que hablan los mormones, etcétera, y lo digo con respeto. Ellos creen más en un libro, en el libro del mormón o en el Atalaya, que en la misma Biblia. Característica de la sana doctrina, se la voy a mostrar aquí. La sana doctrina se basa en esto. La sana doctrina tiene que girar alrededor ¿de qué? De lo que dice la Biblia. No lo que dijo Carlos Russell, ni lo que dijo algún fundador de una secta, sino lo que dice la Biblia. ¿Yo puedo leer otros libros adicionales a la Biblia? Claro que sí, pero todo lo que yo aprenda tiene que ser sacado ¿de dónde? De la palabra del Señor. Entonces, si usted está en un lugar donde le han dado un libro adicional y ese es el eje del comportamiento de la comunidad, y a través de ese libro se profetiza cuándo viene Cristo, cuándo es la destrucción del planeta, hermano, eso es una secta. En el lugar donde se exalta más a un nombre que a Dios, eso es una secta. En el lugar donde el nombre o el rótulo de la congregación es más pesado que Dios, eso es una secta, donde se exalta más el nombre de una comunidad. Es que somos de tal comunidad. No, nosotros somos de Jesucristo. Que nos congregamos en algún lugar, eso es otra cosa, pero yo pertenezco a Jesús. Y característica de una secta es que la gente está ciega. Entonces, el Señor Jesús dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces uno ve las sectas llenas de personas, en lugares donde les dan falsa profecía, lugares donde prácticamente les dan adivinación, lugares donde les engañan, les manipulan. Y uno dice, ¿por qué se llenan tantos esos lugares? Porque los que van allá están ciegos y están siendo guiados ¿por quiénes? Por ciegos, ¿correcto? Ahora, no lo hago en el ánimo de ofender a nadie, pido excusas, no es mi intención, jamás será mi intención. Pero predicar sin ofender es tratar de hacer algo que ni el Señor Jesús pudo hacer, ¿no? Siempre que se enseña la verdad, pues a veces la verdad no gusta, pero la verdad es conveniente. En ese orden de ideas, yo les quiero contar que dentro de nosotros también puede haber ceguera. Claro, si Satanás logra lanzar velos afuera, también puede lanzar velos adentro, que eso es un peligro latente. Y en ese orden de ideas también quiero contarles lo que ocurrió en Segunda de Reyes. Acompáñenme por favor al capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Estos libros de los reyes son muy interesantes porque nos cuentan una cantidad de reyes que hicieron muchas cosas malas. Por ejemplo, yo le puedo hablar antes de hablarle de Ezequías, que la Biblia habla de Jotam, de Acaz, de Salum, de Azarías, de una cantidad de reyes, de Jeroboam, una cantidad de reyes que hicieron cosas malas delante de Dios y malas y malas y malas. Pero llegamos al capítulo 18 y nos encontramos con un rey llamado Ezequías. Característica de Ezequías: hizo lo bueno delante del Señor. En la vida no es tan importante cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y este rey comenzó a reinar muy, muy joven.
y la Biblia dice que tenía 25 años cuando comenzó a reinar e hizo lo bueno delante del Señor. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Acompáñeme, por favor. Hay un título, recuerde siempre que cuando yo leo algo en la Biblia, debo leer el título. Recuerde que la Biblia no tenía títulos, no tenía capítulos, no tenía versículos. La Biblia se leía corrido cuando no estaba el compendio de 66 libros. Entonces imaginémonos por un momento que yo les dijera a ustedes, vamos a leer sobre el rey Ezequías, si usted no tiene ni idea, si no le dijera el capítulo, no le dijera el versículo, quedaría muy difícil. Por eso luego se puso los capítulos, se pusieron los versículos y se le colocaron títulos para entender qué voy a leer. Reinado de Ezequías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Me gusta tanto el versículo 3 y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, esto es quitar velos. Dice, él quitó los lugares altos. ¿Qué eran lugares altos? Lugares donde se adoraba a demonios. Por eso en lugares altos se colocan imágenes de figuras, porque los lugares altos tienen algo especial. Hay algo especial en los lugares altos. Cuando usted va a una montaña, eso te permite ver con mayor amplitud un panorama. Las montañas eran lugares importantes. En las montañas se ofrecía a Dios sacrificios. Dios llamó a Moisés en varias ocasiones a hablar en un monte, en una montaña. Las montañas en la Biblia tienen una gran representación espiritual. Y en este caso, Ezequías comenzó a reinar y me gusta mucho esto. Él comenzó a tumbar todo lo malo que habían dejado sus antecesores, gente que había hecho altares. Entonces él comenzó a derribar lo que se llaman los lugares altos. Versículo 3. Y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustam. Muy bien, la palabra Neustam significa cosa de bronce. Resulta que en el tiempo de Moisés, Dios estaba muy enojado con la gente. La gente constantemente irritaban a Dios. Entonces Dios les trajo una plaga al pueblo en el desierto de serpientes ardientes. Entonces las serpientes mordían a la gente moría. Moisés vino a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Él le dijo, haz una serpiente de bronce, colócala en alto y el que vea la serpiente al ser mordido no morirá. Resulta que eso funcionó en el tiempo de Moisés, ¿sí? Pero a veces nosotros tenemos unos velos, unas veladuras, y creemos que porque le funcionó a alguien, nos va a funcionar a nosotros. Lo curioso de esto es que él quitó los altares, él derribó cosas, pero se encuentra en el templo, dentro del templo, a Neustam. Dice la palabra del Señor, dice la serpiente de bronce que habían hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Qué ocurría aquí? Habían pasado 600 años más o menos desde Moisés, había pasado Moisés, había pasado Josué, habían pasado los jueces, había pasado Saúl, había pasado David, había pasado Salomón, había pasado una cantidad de gente y todavía ellos usaban como agüero, como fetiche, la serpiente de bronce llamada Neustam. Eso es lo que se llama ¿qué? Un velo. Eso es una veladura. Creer que algo se convierte como en agüero, como en algo que desencadenará cosas en mi vida. Esos son velos. Las sectas cristianas se encargan de lanzar velos. Por eso es absurdo. Nosotros en la iglesia hemos estado orando, como dice la Biblia, por los enfermos, ungiéndolos con aceite, como dice la epístola del apóstol Santiago. Y nosotros llevamos dos domingos, donde empacamos un aceite normal, porque el aceite, la gente cree y le pone un misticismo a la cosa, que es que si es aceite de oliva,
es más ungido y que si es un aceite que lo preparamos manualmente, no le ponga tanto misticismo a las cosas. Es un aceite que sencillamente se consagra. ¿Qué es consagrar? Apartado para orar por los enfermos. Y lo hemos estado regalando en la iglesia. Entonces todos los que han ido estos 2 domingos a los 4 cultos que hemos tenido en estos 2 domingos, les hemos dado un frasquito de aceite y les hemos dicho, no es el aceite el que sana, sino que es una forma de operar de parte del Señor. Y hay gente que a mí me ha dicho, pastor, ¿usted por qué no me vende aceite ungido? No, hermana, yo le enseño a ungir, compre usted el aceite y hágalo usted. Pero en algunos lugares se lanzan velos y entonces se vuelve mística la cosa, entonces es el aceite, es lo que trajimos desde Tierra Santa. Hay mucha gente que se va y se inventa cosas y entonces que porque eso yo lo traje de Jerusalén y en Jerusalén recogí unos pedazos de piedra de fragmentos del muro de las lamentaciones, entonces lo traigo, o traje de arena de allá del desierto, o traje agua del Jordán, y eso son velos que se lanzan sobre nosotros. Yo le quiero decir que hay mucho cristiano con velos, con velos. Satanás ciega a los que están en el mundo, pero por supuesto, ellos ya están ciegos. Pero acá en la luz, ¿usted cree que Satanás no tiene gente ciega? Claro, los enceguece para que se pierdan también. Entonces encontramos dentro de nuestro mover cristiano gente con veladuras, con ataduras, gente que no avanza, gente que no crece, gente que no prospera, gente que no obtiene sus sueños porque están con velos. Eso lo vamos a ir viendo. Por eso la iglesia en casa es cada noche, porque no tengo afán de que usted aprenda a la carrera. Le voy a contar una historia muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que viajó a una isla que se llama Guam. Esta isla de Guam queda en el Pacífico Sur, es una isla, es como un paraíso, digámoslo así. Y este hombre que en su momento me contó la historia, yo no me la sabía, hace unos años me la contó. A mí me pareció muy interesante. Él tiene una hija que vivía allá en Guam. Y cuando me contó esta historia me causó mucha curiosidad, investigué en su momento y corroboré todo y quiero compartirles esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, recuerde que hubo una guerra inicialmente con Alemania, donde los países se unieron para enfrentar a Alemania, pero en esa guerra también se involucró Japón. Usted recuerda, ahorita que ya terminaron los Juegos Olímpicos, hace unos días se conmemoró la bomba que cayó en Hiroshima, ¿recuerda? En Nagasaki, bombas nucleares. Por eso le voy a contar una cosa, una tercera guerra mundial no puede haber. Y eso se lo han preguntado a Vladimir Putin y a muchos presidentes de superpotencias. ¿Por qué no puede haber una tercera guerra mundial? Le voy a contar por qué. Porque en este momento la capacidad nuclear de muchos países destruirían la humanidad. Si en este momento se desatara una guerra, la tercera guerra mundial, se destruiría por completo la Tierra, porque los países hoy tienen una capacidad en armas de destrucción masiva impresionante. Entonces ellos por eso se controlan, ellos por eso saben que si uno lanza un misil será el fin de todo lo que conocemos como la humanidad, y eso no es lo que dice la Biblia. La batalla más fuerte que vendrá a futuro será la del Armagedón. El pueblo de Dios vendrá con el Señor contra aquellos que se quedaron acá en la tierra. Eso es una historia que luego en algún otro momento hablaremos. Entonces hay un personaje que es japonés, se llama Yokoi Chokoi, y este hombre es japonés. Aquí hay un hombre que se llama Kenji Yokoi, tiene el mismo apellido, Yokoi. Él se llama Choichi Chokoi, es un poco difícil de pronunciar. Y este hombre de apellido Yokoi, que me va a quedar más bien con Yokoi, en el año de 1944 llegaron tropas estadounidenses a Guam. Y este hombre japonés, con 7 hombres más, decidió internarse en la selva de Guam antes de morir en manos de los americanos. Hubo muchas bajas de parte de los japoneses, de parte de los estadounidenses, hubo muchas bajas. Así que este hombre de apellido Yokoi se internó en la selva y comenzó a sobrevivir con sus amigos. Comían
ranas, comían serpientes, comían anguilas, comían ratas del campo, de la selva, comían. Y ellos comenzaron a hacer, los japoneses sabían hacer túneles y comenzaron a hacer refugios subterráneos. Ellos estaban en una guerra mundial, recuerden, ellos estaban en un conflicto. Y para el japonés, ellos es poco honroso ser capturados. Por eso cuando un japonés es capturado, ellos se practica una cosa que se llama seppuku, o es un suicidio. Ellos prefieren suicidarse antes de ser capturados. Así que este hombre de apellido Yokoi se interna en la selva con 6-7 amigos y ellos comienzan a sobrevivir, pero con el pasar del tiempo sus amigos comienzan a morir. Comienzan a enfermar, comienzan a morir. Sus últimos amigos, 2-3 amigos, mueren en una inundación. Recuerde que ellos estaban desde el año de 1944 y esa inundación ocurrió en el año de 1964, 20 años después. Pero el hombre sigue pensando que la guerra sigue, él sigue en su trinchera, él sigue en los túneles, él sigue comiendo anguilas, él sigue comiendo serpientes, él sigue esperando en cualquier momento va a aparecer la tropa de los estadounidenses y me voy a defender. En el año de 1972, el 24 de enero, este hombre ya tenía 57 años y él seguía convencido de que la guerra estaba todavía vigente. Él seguía convencido de que estaba en guerra Japón con los americanos y es capturado por unos cazadores que llegan a ese lugar. Él es capturado, es reducido con mucha facilidad porque lo encuentran en un estado de desnutrición severo, no se ha alimentado bien, Yokoi no tiene fuerzas como defenderse y él va, mientras lo llevan por la selva, él va diciendo que quiere que lo maten, que no lo lleven, que es deshonroso para él, siendo un soldado, ser capturado en medio de la guerra. Este hombre, 2 semanas después, es llevado de nuevo a Japón y allá es recibido como un héroe, ¿no? Un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero contarle que este hombre pasó 30 años de su vida en una selva pensando que una guerra seguía cuando esa guerra ya había acabado. La guerra ya había terminado, pero este hombre creía que la guerra seguía. A veces Satanás le hace creer cosas a la gente que no son. Y Satanás es especialista porque es padre de mentira en hacerle creer cosas a las personas y mantenerlos como engañados. Como este hombre de apellido Yokoi, que estaba tan engañado. Imagínese usted estar en una selva, en una isla, estar a toda hora con la zozobra de que van a llegar por ti 30 años. Y la guerra ya había terminado hace muchos años. Así que yo quiero decirle que eso es lo que hace Satanás, lanza velos. Entonces la gente a través de esos velos no puede hacer las cosas correctas porque hay algo que le impide. No pueden ver la respuesta. Puede que la solución a tu problema esté más cerca de lo que tú piensas. Puede que la salida a ese problema esté más cerca de lo que tú piensas. Sin embargo, si hay un velo, no se va a ver. Y en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos acerca de los velos. Unos para bien, otros para mal. Entonces quiero irle hablando acerca de estos ejemplos. Isaías capítulo 25, versículo 7. Busque por favor Isaías 25, 7. Y destruirá en el monte, hablando del Señor Jesús, y destruirá en el monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. Este pasaje me habla que las naciones tienen velos. Dice que hay una cubierta sobre las naciones. En la cruz el Señor rompió los velos. Ahora vamos a ver cómo. En la cruz el Señor, los velos que hay sobre las naciones, sobre los individuos, se rompieron. Pero ¿qué hace Satanás? Vuelve y los establece. Por eso usted en el país donde viva, si usted vive en Estados Unidos, si usted vive en Costa Rica, en República Dominicana, donde tenemos sintonía, en Venezuela, tenemos sintonía, en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Colombia, donde tú estés, una de las oraciones de un cristiano maduro, el cristiano maduro ya deja de orar por bobadas. Señora, ayúdame a pagar los servicios.
Señor, ayúdame a pagar el arriendo. Eso son bobadas. El que ora así todavía no ha madurado porque no ha entendido que Dios alimenta las aves de los cielos y si Él las alimenta, pues nos cuidará más a nosotros. Entonces, de hecho, no hay ni siquiera por qué orar por eso. Pero ya cuando el cristiano madura, entonces ya se mete en otro nivel y comienza a orar por los velos que hay en su nación. Yo le puedo asegurar que en este país hay una cantidad de velos que han sido lanzados con brujos, con hechiceros, con santeros, con agoreros, con gente desde la oscuridad. Se lanzan velos. ¿Para qué? Para que la gente no pueda ver, para que la gente, aunque estén pasando cosas, la gente no dimensione lo que está ocurriendo, para que la gente permita cosas, para que la gente de alguna manera caiga en un sistema, ¿sí? Entonces dice la Biblia en Isaías capítulo 25, versículo 7, y destruirán el monte, la cubierta que está cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve las naciones. ¿Qué pasa con las naciones? Hay velos. Hay velos. Por eso usted ve elecciones en otros países y usted dice, ¿cómo en ese país volvieron a elegir a ese tipo o a esa señora si fueron tan malos en lo que hicieron? ¿Cómo volvieron a elegir así alcaldes y cuando era alcalde hace no sé cuántos años robó y dejó obras inconclusas, hizo esto y lo... ¿Y cómo lo...? Porque se lanzan velos sobre la gente. Velos. Entonces pasan cosas por delante de nosotros y no nos damos cuenta. No caemos en cuenta de lo que está ocurriendo. Un ejemplo de un velo, por ejemplo, fue en el pueblo de Israel, porque si usted toma un mapa de donde transitó el pueblo de Israel por el desierto cuando salió de Egipto, usted se va a dar cuenta que en el mundo no hay un desierto tan grande que una persona no pueda recorrer en 40 años. No lo hay. No hay ningún desierto tan grande que no se pueda terminar de recorrer en 40 años. Pero ellos caminaban en círculos, por el mismo lugar. Una y otra vez pasaban por Cades Bernea, por Cades Bernea, por Cades Bernea. La salida, esa era la salida, Cades Bernea. Una y otra vez transitaron y transitaron. Es que estamos hablando de 40 años. Y así mismo le ocurre a cristianos, a creyentes que tienen un problema y la solución está allí, pero hay un velo. Ese velo puede haber sido autoimpuesto. Yo mismo me lo puse. He puesto en la función de romper cosas que debería ponerme a romper. Yo le quiero decir también, una vez más, porque comienza a suceder lo que nos ha pasado, si te saca la transmisión, vuelve a conectarte, porque creo que esto va a traer mucha bendición a tu vida. Esto va a traer un avance tremendo en tu vida. Si lo entiendes, si lo aplicas, si lo pones por obra, esto te va a ayudar a avanzar. Si te saca la transmisión, sigue, vuelve a conectarte. Entonces, ¿qué ocurre? Los velos se utilizaban en la Biblia para separar algo, para encubrir algo o para tapar algo. Recuerden que cuando Moisés fue al monte Sinaí a hablar con Dios, su rostro resplandecía, que él se tuvo que poner un velo porque no se podía mirar a la cara de Moisés. De estar tanto cerca de Dios en ese lugar, como que se le impregnó ese resplandor y la gente no lo podía ver a la cara. Y usó Moisés un velo hasta que ese brillo fue desapareciendo. Los velos se usaron en cosas buenas, pero los velos también se usaban en cosas incorrectas. Yo quiero hablarle de un velo que se rompió y es el velo del templo. Me gustaría muchísimo que usted fuera conmigo a Mateo, capítulo 27, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Mateo. Esta es una historia muy interesante que a veces nosotros pasamos por alto, pero que nos va a servir para entender más cómo funciona esto. Mateo capítulo 27, en el versículo 51. Dice, voy a leerlo desde el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué ocurrió? El Señor está en la cruz, ya ha terminado todo, ha consumado todo. La palabra tetelestai es la última palabra que el Señor declara. Tetelestai significa he terminado con todo, he concluido todo, he finiquitado todo. Acabado está. Eso fue, terminé. Vine a hacer todo esto, esto era lo último, terminé.
Y curiosamente, lo que pasa cuando el Señor muere en la cruz, y dice que Él entrega su espíritu, dice el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo, ¿qué? Se rasgó en dos. De arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y este pasaje me fascina. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo una resurrección masiva de gente de Dios. Ahora, y dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Pero lo primero que quiero yo trabajar aquí es el velo del templo se rasgó. Cuando el templo se construye, es una copia, digámoslo, de lo que hubo en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era una carpa ambulante que se trasladó por el desierto en 40 años. Una carpa que tenía 3 secciones. Los atrios, que era el patio. Entrabas a la carpa, era un primer lugar, se llamaba el lugar santo. Para entrar a ese lugar había un velo, un primer velo, una cortina. Luego entrabas a ese lugar santo y había un segundo lugar que no se podía entrar, sino una vez al año entraba el sumo sacerdote y entraba el día de la expiación. Era el lugar santísimo, el lugar del santo de los santos. Ese era el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote iba a ofrecer expiación por el pueblo, podía entrar una vez al año. O sea que no era un lugar que todo el mundo podía entrar, ni siquiera los sacerdotes. De hecho, el pueblo no pasaba de los atrios, porque había una cortina y había un velo. Ahora, cuando se hizo el templo, se colocó también igualmente las mismas divisiones y se colocó para separar el lugar santísimo, el lugar del santo de los santos, un velo o una cortina que medía 20 metros. Entonces uno dice, el velo se rasgó. Ok, pero vamos a tener en cuenta este detalle. El velo que había en el lugar santísimo medía 20 metros, era su altura, y un historiador llamado Flavio decía que era tan gruesa la tela que si se amarraban 2 caballos, hay una marca de jeans que utiliza el jean y al lado y lado un caballo alándolo para demostrar que no se podía romper. Este historiador decía que si se amarraban caballos a extremo y a extremo, no podrían romper el velo porque tenía un espesor de más o menos unos 10 centímetros de grueso. Era un velo ¿qué? Grueso. Ahora, lo tremendo de esto es que cuando el Señor muere, ese velo solo se rompe de arriba a abajo. No es que se rompa de lo natural, es que se desgaste por abajo y se rompiera de abajo hacia arriba. Sin embargo, vuelvo a decirle que no es una tela como esta camiseta que yo la puedo romper tal vez con mi fuerza. No, era una cosa de por lo menos unos 10 centímetros de espesor, de unos 20 metros de altura. Era un velo gruesísimo que impedía que la gente tuviera acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. Escúcheme. Lucas me da otro detalle acerca de esto. Lucas capítulo 23. Vaya conmigo al otro evangelista y vamos a entender algo interesantísimo también de esto. Lucas 23, el versículo 45. Dice la palabra del Señor. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Mateo me dice, se rasgó de arriba abajo, y Lucas me dice, se rasgó por la mitad. No fue una ruptura por un costado, fue exacto por la mitad. Ahora, ¿qué simboliza eso? Simboliza que el Señor Jesús, al ir a la cruz, al llevar todos mis pecados, al llevar las maldiciones, al llevar las enfermedades, al llevar el castigo de todos mis males, Él abrió el camino para que usted y yo entremos hasta la presencia misma del Padre. Entrar gratuitamente porque el Señor rompió, rasgó un velo demasiado grueso. Era una cortina demasiado gruesa que no dejaba ver nada de lo que ocurría en el lugar del Santo de los Santos.
Entonces yo tengo acceso hoy a algo que antes de Cristo mucha gente no tuvo acceso. Por eso es que yo tengo la facultad dada por Dios a través de Jesús de destruir velos en las personas, de orar por velos por las naciones, de orar por velos en un familiar. Hay un familiar que se está destruyendo y uno dice, pero ¿por qué se destruye? Tiene un velo, está ciego. Un familiar que va a una secta, un familiar que practica cosas que no tiene que practicar, está ciego. Entonces, si el velo más importante, el Señor lo rompió y me dio acceso, entonces yo ahora tengo esa capacidad, no solo de entrar a la presencia del Señor, al lugar santísimo, a través de la sangre de Jesús, sino que yo tengo también la oportunidad de destruir velos en las personas. Hay personas que están con velos. Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor así. 2 Corintios 3, 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el que quita los velos? Cristo el Señor. Y luego dice, y el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está puesto el velo? En el corazón. Ahora, aquí está la solución. ¿Quién es el que quita los velos? Cristo Jesús. Yo oro para que el Señor rompa los velos, así como los rompió de arriba abajo. Ese gran velo que había en el templo, Dios puede romper cualquier velo en cualquier persona. Aquí está la clave. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esto es grueso, permítame decírselo, tengo tiempo todavía. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hay gente que leía la ley y tenían el velo todavía. Hay gente que en el año 2021 todavía están viviendo en la ley. Todavía guardan el día de reposo. Todavía no somos judíos, entonces nos volvemos judío-mesiánicos para que Dios nos acepte, entonces tengo que circuncidar a mi hijo, tengo que cumplir todos los rudimentos de la ley. Eso es un velo, escúcheme. Yo no estoy en desacuerdo en aprender orígenes de palabras en el hebreo, en las raíces hebreas, pero yo no me voy a volver un judío por eso. Y hay gente hoy que les cayó un velo tan tremendo que creen que al volverse judíos van a agradar más a Dios. ¿Sabe una cosa? Yo soy tan hijo de Dios como un judío. Ellos son el pueblo de Dios, ¿correcto? Nosotros fuimos injertados allí a través de algo que se llama la adopción. Así que el hijo adoptado tiene los mismos derechos del hijo natural. Es sencillo. Y de hecho, el hijo adoptado es un hijo de amor. Nadie adopta porque le toca. Nadie adopta con odio. De hecho, adoptar es un proceso dispendioso, doloroso, trámites, dinero. O sea que el que adopta realmente ama profundamente. Y si el Señor me adoptó, yo no me voy a convertir en judío mesiánico. Hay velos en la religión. Velos tan graves como la idolatría. Y perdóneme, no quiero ofender a nadie que practique la idolatría, pero escúcheme este concepto. Si tener imágenes fuera bueno, Dios no condenaría a los idólatras. Se lo voy a repetir. Si tener imágenes de ángeles, de vírgenes, de santos, de Jesús fuera bueno, sería una contradicción que entonces Dios, si es bueno, condenara la idolatría. Pero la gente que practica la idolatría tienen un velo.
tienen un velo. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Ellos están como este Yokoi. Creen que todavía está en guerra. Yokoi vivió 30 años con un velo de guerra que ya no existía. Ya la guerra había terminado, sin embargo, él todavía estaba pensando en la guerra. Él todavía vivía en guerra. Ahora, ¿dónde dice que Dios condena la idolatría? Apocalipsis, acompáñeme por favor, al capítulo 21, al versículo 8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y subráyelo, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hay gente linda idólatra, buena gente, pero tienen un velo que si no es quitado, les traerá a ellos todo lo contrario a lo que ellos están esperando, que es agradar a Dios. Recuerda que lo vimos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso mataba a cristianos y decía: yo estoy agradando a Dios, hasta que Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Qué tenía Saulo? Un velo. Hay mucha gente a nuestro alrededor con velos. Entonces, ¿cuál es la idea? El velo más tremendo del templo se rasgó de arriba abajo y por la mitad. Lo dice el evangelista Mateo y lo dice Lucas. Por la mitad, de arriba abajo. Ahora, lo que acabamos de leer en Corintios dice que cuando se conviertan al Señor, Él quitará los velos. ¿Qué debo hacer yo? Señor Jesús, quítale los velos. ¿A través de qué? De que se conviertan a ti. Una persona verdaderamente convertida a Cristo, se le caerán ¿qué? Los velos. Los velos comenzarán a caerse y la persona se quedará perpleja diciendo: ¿y yo cómo hacía esto antes? Y yo no entiendo cómo era tan torpe de hacer esto antes, no entiendo qué me motivaba. ¿Había qué? Velos, escúcheme. El mundo espiritual se mueve a través de velos y se mueve a través de ¿qué? De veladuras. Es tan así que había un hombre llamado Nicodemo, y Nicodemo creía que él, por ser un hombre importante en la ley, tenía salvación, pero un día comprendió que no, y fue a buscar a Cristo, y le preguntó. Y mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 3. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y la Biblia dice: un principal de los judíos. ¿Cómo era Nicodemo? Un tipo importante. Como era importante y tenía una reputación, fue a buscar al Señor Jesús de noche. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él entendió, Jesús tiene algo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escúcheme, el Señor le dice esto a uno que conocía la ley. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, los que están ciegos nos ven a nosotros como un bicho raro. No entienden por qué nosotros estamos haciendo estas cosas, por qué nosotros leemos la Biblia, por qué nosotros oramos, por qué nosotros no participamos en cosas corruptas, por qué nosotros tratamos todos los días con nuestra humanidad de agradar al Señor, por qué nos esforzamos a pesar de nuestros errores y fallos. Ellos no pueden ver el reino de Dios. Escúcheme, el mismo Señor Jesús nos da esta clave poderosa. Versículo aquí en el 3, le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto. Cuando usted encuentra en la Biblia la afirmación 2 veces, de cierto, no es desierto del lugar árido, sino cierto con C, de cierto
dos palabras aparte, de cierto te digo, es porque la afirmación es muy severa, es muy seria. Es como decir, préstame atención, decirlo dos veces. Es así. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, esta gente que está en el mundo, nosotros les hablamos del reino de Dios y de lo que nos espera y del más allá y de una eternidad con Dios y que allá no va a haber enfermedades y que allá no va a haber llanto ni dolor, que allá estaremos todos felices como fue el diseño original. Habrá un paraíso como al principio, habrá un río como al principio había ríos en el huerto del Edén, estará de nuevo el árbol de la vida, Dios estará con nosotros siempre. Y la gente se queda como mirándonos como, ¿qué? El reino de Dios no se puede ver, Él está diciendo ver. ¿Por qué no se puede ver si no se nace de nuevo? Porque están como ciegos. Cuando alguien nace de nuevo, entonces una de las primeras cosas que ocurre en esa persona es que ahora puede ver. Ahora puede ver lo que antes no veía. Por eso, en el caso de una pareja que van a la iglesia los dos, pero ella es consagrada, ella es devota, ella es santa, ella busca al Señor, ella adora. El tipo va porque le toca ir, él no ha nacido de nuevo. Él no ha nacido de nuevo, porque él no ha visto lo que ella ya vio. Él no lo ha visto. Sí, él va a la iglesia, pero él no ha nacido de nuevo. Él no ha nacido de nuevo. Recuerde esto que lo hemos enseñado hasta el cansancio. Para nacer de nuevo hay que morir. Entonces, ¿qué le ocurre a mucha gente? No quieren morir al pecado, no quieren morir a la pornografía, no quieren morir a la promiscuidad, no quieren morir a la mentira, no quieren morir a la magia, no quieren morir al chisme, no quieren morir a ser maldicientes, no quieren morir. Si no mueren, no nacen. Y si no nacen, perderán la vida eterna y morirán para siempre. Así que es mejor morir para nacer y vivir eternamente. Ahora, el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, como estaba ciego, le dice, ¿cómo puede un hombre, versículo 4, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo lo lleva a lo natural. No, es que el Señor le está diciendo, vuélvete a meter en el vientre. Como un hombre viejo, como yo, con este tamaño, con esta constitución ósea, con esta cantidad de kilos, ¿cómo me meto de nuevo en el vientre de mi madre y nazco? Estaba tan ciego Nicodemo. Ahora recordemos que Nicodemo era ¿qué? Un hombre principal entre los judíos. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo. Escúcheme. Ahora, el que nace de nuevo, ahora sí dice, entiendo cómo funciona el reino, lucho por el reino, predico el reino, gano gente para el reino, anhelo el reino, sueño con el reino. O sea, se le abre ¿qué? El entendimiento. Algo más que quiero decirle, bueno, ya los minutos se nos fueron hoy, pero mañana vamos a seguir viendo esto de los velos. Recuerde que Satanás siempre es un imitador. Dios es creador. Me fascina. Cuando en la Biblia, usted comienza a leer la Biblia, la primera virtud que se menciona de Dios es que Dios es creador. Génesis 1 habla de un Dios creador. Y creó Dios los cielos y la tierra. La primera virtud de Dios es creador. Cosa que jamás Satanás podrá hacer. Satanás no es creador. Me alegra tanto que no pueda crear nada. No es creador, es una creación. Pero como está lleno de odio, entonces él arremete contra la creación de Dios. Los animalitos, la naturaleza, los seres humanos. Como no puede crear, entonces quiere destruir. Ahora, los velos en la Biblia se utilizaron para cosas correctas,
pero en los velos también Satanás se mueve para destruir. Mañana lo vamos a ver y vamos a seguir entendiendo cómo funciona este sistema. Amado Señor, te doy gracias, te bendigo, te exalto, te pido perdón por todo lo malo y oramos para que todo velo en nosotros se caiga, Señor. Todo velo, Señor, que no me deja ver la respuesta, que no me deja ver la salida, que no me deja ver la solución. Señor, quita los velos de mi vida. Todo velo lanzado desde las tinieblas sobre mi vida, toda ceguera espiritual. Señor, sobre mi vida, sobre la congregación, sobre la comunidad cristiana, volviendo al Padre, sobre mi familia. Señor, hoy en el nombre de Jesús, te pido, Padre, tú eres el que quita los velos. Rompe los velos de mi familia, rompe los velos de mi casa, rompe los velos de mi ciudad, rompe los velos de mi nación, rompe los velos de nuestra comunidad cristiana, rompe los velos en mi vida, Señor. Rompe todo velo que me hace caminar en ceguera. Señor, declaramos que todo velo se rompe de arriba abajo, todo velo se rasga, todo velo se destruye, toda veladura ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús, se rompe. Todo lo que no me deja ver dónde está el negocio, la oportunidad de negocio, todo lo que no me deja ver mi contacto de oro, todo lo que no me deja ver mi lugar de bendición, todo lo que no me deja ver tu respuesta en mi vida, se rompe en el nombre de Jesús. Todo velo lanzado para que yo no entienda la palabra, todo velo lanzado para que yo no crea la palabra, todo velo lanzado para que me desanime y abandone, todo velo lanzado para que no vea lo que hay más allá de este mundo natural, se rompe en el nombre de Jesús. Tú rompes los velos, Señor. Rompe los velos en mi vida. Velos, vendas mágicas, sean rotas por el poder de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias, Señor Jesús. En la cruz lo hiciste todo. Nos diste vida eterna, nos diste sanidad sobre las enfermedades, llevaste el castigo de nuestros pecados, nos diste acceso al lugar donde antes, humanamente, no hubiésemos podido entrar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.